están? Bueno, este es un nuevo capítulo de lo que vendría siendo Psicología y Café. En este momento nos encontramos con la profesional Kelly Duque, con mi compañero Luis Pineda y mi persona que Andrei Caicedo Trujillo. Listo, en este momento ya hemos contextualizado a Kelly de un poquito de lo que viene siendo la niñez media y nos encantaría contextualizarlos a ustedes. Entonces, mi compañero Luis les va a dar un poco de la contextualización de lo que viene siendo la niñez media y comenzamos con las preguntas que vamos a abordar. Bueno, esto en la niñez media, esta etapa se presenta de 6 a 11 años, donde el menor comienza a tener cambios como físicos, emocionales, estos sociales. Allí en esta etapa también podemos ver lo que es desarrollo integral en las experiencias que tiene a través de esto. En los cambios físicos el niño comienza como a crecer un poco más de estatura, a engordar, en cognitivos comienza a tener un poco de... ya me enredé. Sí, dele. Esto pues muestra un mayor conocimiento de las cosas. Entonces pues a través de esto, señorita Candy, cuéntanos un poco a través de su perspectiva qué es la niñez media. Bueno, la niñez media es una etapa que nos permite identificar diferentes aspectos y características de los niños según va creciendo en estatura, en edad, en una capacidad cognitiva, en sus diferentes contextos. Aquí se fortalecen aspectos desde la autonomía, la autoestima, también una comprensión social, una capacidad en concentración y en aprendizaje que se deriva según la capacidad en que él puede ser autónomo de su mismo ejercicio cotidiano, del niño cómo se desenvuelve con otras personas, de que en un contexto educativo él va avanzando, va conociendo, va aprendiendo, tiene nueva percepción de contenido, de conocimientos, de capacidades, que se afianzan también en aspectos de su motricidad, una motricidad fina, una motricidad gruesa, y pues asimismo en cómo él se desenvuelve y va buscando su espacio en los diferentes contextos con las personas que comparten. A través de lo que usted nos acaba de comentar, ¿cuáles serían en sí los principales aspectos emocionales, sociales que se pueden presentar en esta etapa? Bueno, los aspectos corresponden a la autonomía en la que ellos están. A nivel social, cómo van avanzando en ese fortalecimiento de las relaciones interpersonales, cómo se afianza la autoestima, reconociéndose a él mismo, compartiendo con los demás niños, reconociendo que todos somos derechos, somos seres de derechos, ¿cierto? Con aspectos importantes que lo potencian a él como un ser humano, como una persona, en la medida en que se van desarrollando, van creciendo, van socializando. Y algo muy importante para mencionar es ese origen que empieza en el fortalecimiento de su base segura, que son los primeros 5 años de vida, donde sus cuidadores principales le ayudan a él en esa identificación de un valor personal, de un carácter, de una fortaleza individual, y por tal motivo el cómo se relaciona con quienes lo rodean. Que tú dices algo muy importante, que es lo de los 5 primeros años, que digamos es donde ellos recogen todo tipo de información del entorno para comenzar ya como después a aplicar. Entonces Piaget menciona que la etapa de la que estamos hablando se llama etapa de operaciones concretas. Entonces dice que se desenvuelven los procesos de racionamiento y se vuelven lógicos. Se desarrollan procesos cognitivos de seriación, que es cuando los niños comienzan como a diferenciar lo que de grande a pequeño y de pequeño a grande. Se presentan los procesos de clasificación y conceptos de conservación, que es donde todo lo que los niños han recogido, entonces es... ya me enredé. Sigue. Están hablando tanto. Clasificación de los conceptos y conservación. Entonces es como ya poniendo en práctica todo eso aprendido,
de este olor me recuerda a este objeto, entonces lo clasifico y así me es más fácil como ordenarlo en mi memoria y como representarlo. Y ponerlo en práctica. Ajá. Dice que también se presentan las nuevas estructuras lógicas que permiten a los niños y niñas solucionar problemas sociales y concretos. Entonces lo que tú decías de los, digamos, de cómo se desenvuelven ellos en la escuela, afuera en el parque con los De su niños. interacción. Ajá. Mira que me parece bastante interesante porque no todos los niños tienen como esa capacidad de desenvolverse en los diferentes ámbitos. Y yo creo que es 50-50. Está el niño que habla mucho, que interactúa mucho, y está el niño también como retraído, tímido. Y eso hace parte de aspectos enfocados al carácter y cómo poner en práctica cada una de las nociones preoperacionales para ellos poderse desenvolver. ¿Tú crees que digamos, a veces ese aislamiento, como ese rechazo social, ayuda al carácter y a la autoestima del niño a crecer? El aislamiento y el rechazo social efectivamente es un favor decadente, ¿sí? Porque es un favor exterior del niño. Eso no hace parte del carácter, eso hace parte de un contexto social en el que él necesita buscar un espacio y por ende desarrollarse como ser humano. Al recibir aislamiento y al recibir rechazo, el niño va a tomar una actitud correspondiente a eso. Muchos pueden tener actitud asertiva, de fortalecer su carácter. ¿Qué va a hacer? Poner una barrera, pero él va a aflorar su esencia. Como en otros casos puede aflorar situaciones diversas como agresividad. Se pueden presentar muchísimos comportamientos en el niño, apatía, agresividad, que son poco positivos, o sea, todo correspondiente a un comportamiento negativo. Listo, y ahí también entra bastante lo que viene siendo la familia, ¿no? La familia es un pilar fundamental en la construcción de la identidad del niño. Si desde ese primer núcleo de la sociedad en el que el niño, el ser humano entra a participar, se ven esos factores, vamos a encontrarnos con carácter más temperamentales, ¿sí? Sin embargo, si una familia potencia esa libre expresión del niño en normas de convivencia, en buenas prácticas de cuidado y crianza, en fortalecimiento de vínculos, en normas y límites del niño, en la sociedad va a encontrar un papel asertivo y va a ser un niño socialmente agradable, aceptable, va a ser una persona receptiva, va a saber poner en práctica conceptos preoperacionales, va a poner en práctica toma de decisiones y cosas que le permitan a él desenvolverse aceptablemente en una sociedad. Okay. ¿Tú tienes algún recuerdo, alguna experiencia? ¿Cómo eras tú de chiquita? Mi experiencia se basa más bien en ser la niña tímida, sí muy alegre pero tímida. Era fácil de socializar, pero no era la típica recochera, extrovertida, pero sí era la niña aceptable. Entonces tuve un contexto acogedor. Yo siento que yo fui como ese niño popular, ese niño estrella, ese niño que como todo el mundo se quería juntar, siempre había algo, siempre había una experiencia nueva o algo de que reírse conmigo. Entonces mira que yo como que sí me acogí bastante bien a lo que fue mi contexto, pero pues, o sea, siempre están las altas y bajas, ¿no? Así como también tenemos los días de no querer salir, de no querer ver niños, de no querer ver la misma maestra todos los días. Y Luis, no, pues mi etapa pues, fue como la típica de que era como al mismo tiempo rechazado, pero me incluían como los populares, pero pues no era gran cosa. Pues siempre la pude como manejar, y obviamente, como lo acaba de decir mi compañero André, momentos que hubieron altas y bajas. En esta etapa, pues por la cuestión de unos problemas de que era gordito, pues también como que el bullying y así, uno pues a través de esa experiencia uno también como aprende. Por ahí nos desarrollamos y crecimos y nos buscamos ese papel en la sociedad. Por eso era que yo te preguntaba la de si el rechazamiento y a veces el aislamiento forjaba el carácter. Porque digamos, en lo que digamos yo llevo experiencia,
Entonces yo muchas veces fui, por decirlo así, rechazado, porque o era gordito o era negrito. Entonces entra como esa aceptación de uno mismo. Y también por eso te mencionaba lo de la familia. Lo de la familia como tú dices, es el pilar fundamental, porque créeme que si uno se siente solo afuera y llega a la casa a sentirse solo adentro, pues entonces ¿para qué? Listo, ya hablamos un poco, vamos con la primera pregunta, que es a lo que venimos. Entonces, pues, como acabamos de decir, también en esta etapa, el menor comienza a tener mayor capacidad de la concentración en el aprendizaje a través de como un crecimiento, y su léxico, esto es un poco más alto, también más grande, se amplía. Como acabamos, también tienen en esa etapa complejidad de aprendizaje en algunas cosas, materias, ¿sí? Cuéntanos qué más se podría abordar en esta etapa, en las etapas emocionales, en los ámbitos emocionales como sociales. Ok, ¿qué otros aspectos se pueden mencionar? También ver como la comunicación, la forma de comunicarse. La comunicación de los niños en esta etapa es un poco más fluida. Es más fluida, sin embargo, también se reprime según el contexto en el que está. Según la confianza, y por eso mencionaba desde un principio la autoestima y el autoconcepto que tiene el niño de sí mismo, la confianza que él tiene en expresarse, ¿sí? Su comunicación se basa en poder ser receptivo, y que esa asertividad que él tiene para transmitir la información también sea bien recibida, porque cuando ellos consideran no tener aceptación en sus pensamientos, en lo que quieran contar, en experiencias, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que es tan importante, pues a veces se reprimen un poco. Ok, como acaba de mencionar, como la autoestima, entonces, ¿sí, cuáles serían como las estrategias para fortalecer la autoestima en esta etapa, en este proceso? Bueno, las estrategias parten de diferentes contextos, desde un contexto individual, un contexto familiar, un contexto escolar, un contexto social y comunitario. Esas estrategias se reducen a la comunicación asertiva, a que hayan vínculos afectivos. Vuelve y se toca en la parte de concepto, autoimagen, y por ende la consolidación de la autoestima de la persona. Las herramientas cognitivas que adquiere el mismo chico, ¿cierto? Porque en la medida en que él va creciendo, va generando capacidades autónomas, intuitivas, de percepción, de análisis, ¿sí? Para poder desenvolverse en una sociedad. Y a eso se le suman los valores, ¿cierto?, sociales y morales, que son construidos desde su hogar. Okay. Dale, ya que lo explico demasiado. Sí, esto en sí también, como la siguiente pregunta que se abordaría: ¿cuáles son las señales de alerta y problemas emocionales o comportamentales en la niñez media y cómo se podrían abordar? Ok, esto se basa en cambios bruscos de sus emociones, de su temperamento, en aislamientos, ¿sí? En llevar al extremo esas actitudes que no presentaba antes, en irritabilidades, en apatía, problemas de alimentación. Bueno, son un sinnúmero de situaciones, todas negativas, ¿sí?, que conllevan a poder identificar que algo pasa en la vida de ese niño, en sus emociones, en sus pensamientos, ¿cierto?, para que él adquiera una conducta diferente. Ahora bien, ¿cómo nosotros identificamos eso? Teniendo una participación activa en la comunicación, sobre todo y muy importante para las familias, la escucha permanente, que el niño se sienta escuchado, que el niño sienta que no es el niño que quiere llamar la atención, sino que efectivamente algo pasa con él y por eso está pidiendo atención, ¿sí? Pero es una atención necesaria, es una atención básica. Posibilitar la comunicación, permitirle al niño también entrar en un vínculo terapéutico dado el caso que sea necesario.
estar al pendiente de su etapa evolutiva biológica, que el niño físicamente se sienta bien, porque factores importantes y que poco tienen presente las familias es que el niño a veces en sus problemas de salud físicos se trascienden a los problemas de salud emocional y mental, ¿sí? Y eso también conlleva diferentes reacciones que pueda tener el niño. Y a veces no es solo llamar la atención, ¿no? Porque, digamos, los niños pues son niños, ¿no? Están pequeños, no tienen como esa capacidad de desenvolvimiento, de desenvolverse en su comunicación verbal. Entonces ellos no pueden expresar directamente lo que les pasa verbalmente, sino que lo hacen mediante conductas y comportamientos. Entonces de lo que hablamos hace un rato, entonces digamos, es un niño muy hablador, es un niño que interactúa demasiado con otros niños. Entonces cuando comienza a aislarse, deja de hablar con la gente, muchas veces deja de comer, o sea, son conductas que se reflejan tanto en el hogar como afuera en el entorno. Entonces, no sé, ¿cómo podría abordarse digamos, esa problemática en los niños? El aborto es el seguimiento que se le hace, por eso se habla de pautas de crianza y de un vínculo afectivo, ¿sí? Esa supervisión activa del padre de familia que sea el cuidador principal del menor en sus diferentes contextos, porque siempre nosotros debemos estar en situaciones mínimas de alerta. No podemos pasar por alto o normalizar conductas que no sean normales. Sí, como se mencionaba hace un momento, la apatía, el aislamiento, alteraciones alimenticias, hábitos de sueño que son tan importantes inclusive en los niños. Y claramente ellos llegan a ocupar un contexto diferente con irritabilidad, con apatía, temperamentales, y nosotros vamos a evitarlos es con esa visualización permanente, con la escucha activa de todo lo que ellos puedan hablar, con la comunicación asertiva de también cómo nosotros le hablamos a ellos. Y a ello pues le atribuyo ese acompañamiento psicológico que en algún momento se pueda dar tanto desde un entorno en orientación escolar como desde un acompañamiento terapéutico clínico. Esto pues como para cerrar, ¿qué recomendaciones nos daría para poder promover un buen desarrollo integral en este infante? Pero pues esto no me gustaría que no lo tratas tan como de forma profesional, sino que me gustaría que lo trataras como de hablarnos de esa experiencia que has tenido como madre, que es lo que te preguntaba hace un rato, que muchas veces en el hogar tú dejas de ser madre para ser psicóloga, pero sin necesidad de confundirla. Todo se resume a ese vínculo afectivo. Hay mamitas que se catalogan como mamás maternales y hay mamitas que no son maternales. La mamá maternal es más receptiva del sentimiento de su hijo. Y dentro de una comunicación asertiva, las mamás en su buena crianza, en las buenas pautas de crianza, le dan al niño atención, suplen las necesidades básicas, ¿sí? Esa es la asertividad desde un contexto familiar. Que yo reconozco que mi hijo, algo le pasa porque tiene un comportamiento diferente, o que yo he criado y educado a mi hijo en normas, que yo le hablo de una manera positiva y no lo estoy reforzando negativamente con palabras que no correspondan, yo lo refuerzo positivamente en halagos, en la identificación de sus virtudes. Hijo, tú eres un niño inteligente, eso lo estás haciendo bien, o mi amor, como tú eres un niño inteligente, eso no está bien hecho, en que ellos sientan que deben tener buenos comportamientos, no por miedo, no por miedo a una correa, no por miedo a un castigo, no por miedo al rechazo de la mamá, porque muchas mamitas salen con que tú eres feo. ¿Qué generamos en los niños cuando les expresamos cositas negativas? Pues le vamos a expresar heridas en su corazón que en la adultez se trascienden a heridas de la infancia. ¿Sí? Entonces, sobre todo es como yo le hablo a él siempre de una forma positiva, muy afectuosa, porque soy una mamita muy afectuosa, pero sí soy una mamá muy rígida en hábitos. Entonces mis hábitos con mi hijo son
siempre los mismos. Primero están tareitas, primero están responsabilidades, antes que los muñequitos, antes que el juego, antes que el perro, antes que el agua, porque él es feliz en el agua, que yo le ponga la manguera, él es feliz. Entonces, si tiene sus tareitas listas, bien. Sus hábitos del sueño, él es un niño que desde muy bebé yo le tenía un horario. En la medida que ha crecido, he extendido, por minutos el horario. Hasta tal punto que hoy en día tiene 8 años y a las 8 de la noche se cuesta a dormir. No significa que cuando tenga 9 va a dormir a las 9, cuando tenga 10 va a dormir a las 10, no. Pero tiene horarios establecidos. Y pues él sabe aprenderlos a escuchar. Los niños se motivan mucho cuando tienen un adulto que es receptivo de lo que ellos hablan. Si tienen un adulto que les dicen, ay, no moleste, estoy ocupada, estoy haciendo algo, aunque estemos desocupados, los niños se retraen un poquito, pero cuando tienen ese adulto que le dicen verdad, cuándo, cómo, dónde, por qué, ellos van a ser más abiertos. O sea que para ti es pero muy fácil entonces como percibir esas conductas, como esas diferentes conductas y comportamientos de tu niño, ¿no? Sí, por la misma dinámica que yo como mamá tengo, porque yo como mamá he buscado ser lineal. Soy flexible en los fines de semana, soy flexible en contextos muy alejados a la cotidianidad, ¿sí? Pero del resto yo soy muy radical y tengo la fortuna que tengo un niño receptivo, entonces no tengo que recurrir a castigos con frecuencia, pero sí lo corrijo porque como niño necesita corrección y como niño pues también falla. O sea que va a ser un adulto que se acuesta a las 8 de la noche. Va a acostar a las 9. Listo, entonces, como para finalizar, entonces, o sea, esto ya de fuera, ¿no? Vamos como a finalizar como, bueno, y esto fue un psicología evolutiva, un café y psicología evolutiva. Ya, será más bien, ¿le parece? Sí. Entonces, yo hablé al principio, Entonces, pues, como acaba de decir mi compañero, entonces esto es todo. Esto fue un capítulo más de Café y Psicología Evolutiva. Chao. hasta luego, hasta la próxima.